La mayoría de los dentistas sueñan con tener un consultorio, pero mi invitada de hoy quiere construir 100 clínicas. Y lo interesante no es solo la meta, es el camino de pasar a ejercer una profesión a construir una gran empresa. Porque muchos profesionales son excelentes en lo que hacen, pero pocos logran convertir su talento en un negocio que trasciende. Hoy me acompaña la doctora Kimberly Ríos, CEO de MK Dental, conferencista y fundadora de una red de clínicas que sigue expandiéndose en México. Una empresaria que está construyendo paso a paso una visión grande dentro del sector salud. Kim, pues bienvenida. Este es nuestro episodio 2 de nuestro podcast y tengo el honor de que seas nuestra invitada. Gracias, Eli. Un placer y un saludo a toda tu audiencia, amiga. Muchas gracias. Bueno, Kim, pues la primera pregunta. Cuando empezaste tu carrera, ¿te imaginabas liderando una empresa o pensabas que tu camino sería completamente diferente? Híjole, yo creo que siempre he sido una mujer muy soñadora, Eli. La verdad es que desde que tengo uso de razón he tenido sueños demasiado grandes. Sin embargo, cuando terminé la carrera no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo creo que no me imaginé liderando un equipo tan grande. Me imaginé yo siendo alguien importante. O sea, ese fue como el sueño desde muy pequeña. Ajá. Pero, digo, ahora volteo y veo 40 colaboradores aproximadamente en la empresa. Creo que eso nunca pasó por mi mente. Padrísimo. ¿En qué momento te diste cuenta de que no querías solo ejercer tu profesión, sino construir una empresa, construir algo más grande? Eso nació cuando cuando entré como este mundo de la conciencia y del desarrollo personal. Creo que ahí fue donde el sueño grande ya empezó a tener pies y cabeza, ¿sabes? O sea, el sueño siempre estuvo, pero no tenía como un contexto, no tenía forma. Entonces, a mí me encanta platicar de esto porque real, cuando empecé mi primer curso de desarrollo personal, que fue por ahí del 2019, 2020, me di cuenta y dije, sí, quiero ser una empresaria. Tomé un primer curso de odontología empresarial y era un doctor que traía varias sucursales en aquel momento. Entonces, me acuerdo que en ese curso me dijeron algo muy importante y era como, tú tienes que saber hacia dónde vas, porque si no, pues no hay manera, ¿no? Entonces, había dos oportunidades ahí, o dos como cosas que yo alcanzaba a visualizar, que una era tener un hospital muy grande, Uh-huh. y dos, era hacer sucursales. Entonces, bueno, tú sabes, creo que en alguna vez lo platicamos, que en mi familia hubo un tema de un secuestro cuando yo era estudiante todavía. Sí. Entonces, ese tema del secuestro a mí me ocasionaba como muchos conflictos mentales y pues me dejó de alguna manera un trauma, ¿no? Y ese trauma fue que si yo me concentraba en un solo lugar, Uh-huh. iba a ser como una presa fácil y podía regresar otra vez a ese episodio del secuestro que había habido en mi familia. Entonces lo que hice fue decir, no, quiero muchas sucursales. Y como que en mi cabeza era de, si tengo muchas sucursales, pues no voy a ser una presa tan fácil porque un día puedo estar en una, otro día puedo estar en otra y así. Y en ese momento fue que dije, quiero tener muchas sucursales, quiero dirigir una gran empresa con muchas sucursales de clínicas dentales. Eso está padrísimo. Fíjate que dicen que estamos como hechos de traumas, ¿no? Sí. Y a ti tu trauma pues te ha llevado a algo muy grande. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta, o bueno, no sé si te sucedió, más bien quisiera saber, pero en la mayoría de los profesionistas que emprendemos, llega un momento en que nos damos cuenta que ser muy buenos en nuestra profesión no es suficiente para ser buenos empresarios? Claro. En tu caso, cuál fue el momento en el que te diste cuenta que no era buena con ser la mejor odontóloga, no era lo Suficiente. Lo único, suficiente? Pues justo, cuando decidí qué era lo que quería, que dije, quiero muchas sucursales de clínicas dentales, dije, ok, para dirigir muchas sucursales no es necesario, o sea, no me va a alcanzar, porque así fue como la palabra, no me va a alcanzar solamente con ser dentista. ¿En quién me tengo que convertir? Y te digo, ya como muy enrolada en esta onda del desarrollo personal, la pregunta clave en aquel momento fue, ¿en quién me tengo que convertir para ser la mujer que va a liderar muchas sucursales de clínicas dentales? Y entonces ahí fue donde nace este rollo en donde me digo,
no me va a alcanzar con ser dentista. Y me puse a investigar y empecé a trabajar toda esta onda y dije, necesito aprender liderazgo, necesito aprender finanzas, necesito aprender administración, marketing, ventas y bueno, todo lo que tú y yo sabemos y los emprendedores que nos estén viendo, que tienes que aprender a... Y tengo una frase que me encanta y la voy a compartir con tu público que dice, Gracias. no necesitas ser experto en nada, pero necesitas ser conocedor de todo. Esa frase la dice mucho mi mentor Mauricio Benoist y a Está mí me buenísimo. encanta esa frase, claro, porque es como, tú como líder, a veces tenemos como esta onda de decir, quiero ser el mejor dentista o necesito aprender de marketing y te metes a estudiar 5 años marketing y te das cuenta que no, o sea, no puedes ser el mejor en marketing si quieres ser un líder de una empresa. Tienes que saber de marketing, pero no ser el mejor. Entonces, a mí me encanta, eso lo he desarrollado y hasta la fecha lo pongo en práctica. Me gusta aprender de todos los temas, pero no me considero experta en ninguno. Simplemente he aprendido a cuestionar muy bien a la gente en la que me rodeo para rodearme de los mejores. Eso está genial, eso ya está muy avanzado. No, la verdad es que, mira, parte de por qué me encantaba la idea de que tú vinieras a este podcast es justamente porque yo les decía, o sea, Kim ya está en otro nivel y justamente nosotros enseñamos de finanzas, de cómo armar equipos, de todo eso. Y la verdad es que tú te has preocupado, sobre todo en los últimos años, yo he visto tu crecimiento en esa parte. Y hay algo en lo que yo considero que los empresarios sí deberían de ser expertos y es justamente en dirigir. Entonces, para eso te rodeas de los mejores y lo que tú estás diciendo. Y creo que con esto me contestas parte de la siguiente pregunta, porque hay muchos profesionistas que son muy talentosos, pero nunca logran crecer una empresa. ¿Por qué crees que sea? Definitivamente porque nadie nos enseña, y digo, en tu carrera debió ser algo similar, te enseñan a ser el mejor contador, lo dije en otro podcast con nuestra amiga también, a ser el mejor abogado, a ser el mejor dentista, pero no te enseñan a ser un gran líder. Y eso solamente se aprende, una, deseándolo mucho, y dos, aprendiendo a veces con caídas, con errores, con muchos aciertos también, pero yo creo que viene mucho de un llamado interno, amiga, de decir, eh, no necesito, lo que te acabo de decir hace rato, no necesito ser el mejor dentista ni la mejor contadora, necesito ser un gran líder, porque ahí está mi propósito de vida. ¿Y qué fue más difícil para ti, Kim? ¿Aprender tu profesión o aprender a construir una empresa y ser una gran líder? No, lo segundo. Lo segundo, Sí. definitivamente, porque es algo que todavía ni siquiera pudiera decir que ya soy una gran líder. Sigo en un proceso. Yo creo que el liderazgo es un estilo de vida, así me atrevería a llamarlo. O sea, nadie te enseña a ser líder, lo aprendes, lo desarrollas, pero si no tienes esa convicción de servir, o sea, y aquí voy a meter, yo soy creyente de Dios y siempre trato, digo, o sea, a Él me debo, y es como, para mí el mejor ejemplo de liderazgo que existe en esta vida es Jesús. Entonces, eh, Jesús vino y nos enseñó tanto de liderazgo que yo solamente en mi llamado interno digo, quiero parecerme a Él. Y creo que me falta muchísimo, pero creo que esa inspiración que tengo es tan grande que me hace nunca dejar de prepararme, ¿sabes? Eso está increíble. Oye, y por ejemplo, de trabajar tú sola y empezar a construir tu empresa, en este caso tu consultorio y Sí. todo, ¿qué es lo que cambia en tu mentalidad cuando ya empiezas a construir una empresa con equipo? ¿Qué es lo que es necesario cambiar cuando empiezas a tener un equipo? A soltar el control. Yo creo que eso es una de las partes que como emprendedores nos cuesta más y que yo me he dado cuenta que es de las que más hace que las personas se estanquen al dirigir un equipo. Porque lo platiqué con Jesse en un podcast que tuvimos. Jesse, nuestro amigo de Tribu de Tal, un saludo. Saludos, Jessie. Que esta parte de cómo, o sea, se me fue la pregunta, pero repítemela porque estaba muy inspirada Sí, en ¿qué es lo que contestarte. cambia en tu mentalidad cuando pasas de trabajar sola a tener un equipo? El soltar el control y el saber que nadie va a hacer las cosas como tú. O sea, para nuestra paz mental, y por eso traje a Jessie, para tu paz mental, nadie va a hacer las cosas como tú.
Pero en una de esas te encuentras a alguien en el equipo que las va a hacer mucho mejor que tú. Sí. Pero la gente o los líderes o los emprendedores estamos tan atrapados en el que queremos que las cosas se hagan como nosotros las hacemos, que te quedas estancada ahí un chorro de tiempo y de repente volteas y ya pasaron 10 años y sigues en el mismo lugar siendo apagafuegos de tu empresa. Y entonces nunca te tomaste el tiempo de soltar el control, de saber que va a haber precios a pagar, porque hay precios a pagar cuando uno elige soltar el control, Totalmente. pero que si no estás dispuesto a pagar esos precios, pues entonces no estás preparado para el siguiente nivel, que es dirigir la empresa lejos de operarlo. Sí, es que esto es súper importante. Yo, por ejemplo, le digo a los empresarios a los que asesoro, o sea, quítatelo ya. Si tú piensas que nadie lo va a hacer igual que tú, es cierto. Exacto. Es totalmente cierto. Deja de pensar en eso porque eso es verdad. Sí. Pueden hacerlo mejor, pueden hacerlo peor, pueden hacerlo simplemente diferente, pero igual que tú, eso no va a existir, Exacto. ¿no? Está buenísimo eso. ¿Y qué es lo más difícil de escalar un negocio basado en personas, como es el tuyo? Justo eso, creo que el dirigir personas es todo un reto y por eso traigo otra vez la frase que dije hace rato, creo que es un llamado interno, un propósito de vida Buenísimo. y que creo que el propósito tiene que conectar tan bien, o sea, uno tiene que conectar tan bien con ese propósito porque ese propósito es el que te va a hacer en los días difíciles saber que es un proceso, es el que te va a hacer sentir la empatía con las personas, es el que te va a decir, estoy tratando con seres humanos, no con máquinas. Operar un negocio de maquinaria yo creo que sería 1000 veces más fácil que operar un negocio con personas. Y entonces el entender que estás tratando con seres humanos que sienten, que piensan, que tienen problemáticas, que viven en contextos a veces muy diferentes al que nosotros vivimos y nosotros nos casamos con, pues este es mi contexto y de repente no volteamos a ver que hay otros contextos en donde hay violencia, en donde hay otro tipo de vida, en donde, entonces eso es lo que hace, yo creo, que uno pueda no olvidarse que estás tratando con seres humanos, ¿no? Súper. Y es un rollote, o sea, creo que hay mucho desarrollo personal, mucha conciencia de por medio y sobre todo mucho humanismo para no caer en en la desesperación de mi negocio depende de que estas personas estén muy bien, ¿no? Wow. Porque ellas son las que brindan el servicio a nuestros clientes. ¿Y cuál es, Kim, en tu caso y de MK Dental, cuál es ese propósito? Pues mi propósito o mi llamado interno siempre ha sido como apoyar, o sea, apoyar o contribuir a la vida de las personas. Siempre que me preguntan, Kim, o sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Yo creo que Dios me trajo a esta vida para algo muy grande, que es poder influir positivamente en la vida de las personas de las que me rodeo, ¿sabes? O sea, entonces por eso siempre que platico con un colaborador, que platico con algún líder de mi equipo, trato de dejar a Kim empresaria y ser esa Kim, ser humano Ok. y decir, este es mi propósito realmente. Sí, las finanzas, sí, las ventas, sí, o sea, esa es la Kim empresarial y esa es la Kim que requiere dar resultados. Pero atrás de esa Kim hay una Kim ser humana con un propósito mucho mayor. Y aquí viene otra frase que me encanta de mi mentor, que dice, cuando tú estás solamente viendo el resultado económico, la mente no se motiva, Eli, con resultados económicos. O sea, Totalmente. el dinero no es un motivante, el dinero es un resultado. La Ujú. verdadera motivación para nosotros como líderes de una empresa debe de venir de un propósito más allá que el dinero. Buenísimo, eso me encanta. Desde tu experiencia, ¿qué errores financieros son los que ves más comúnmente en las clínicas dentales? Que los doctores somos bien egocéntricos. Bueno, no sé si sucede en todas las áreas, no sé en la tuya, amiga, pero el área de la salud es ego puro. Sí. Entonces yo
los errores más comunes, porque actualmente mentoreo a líderes del área de la salud, doctores que tienen sus clínicas, sus consultorios, y digo, ¿por qué la gente cree que todo el dinero que entra al negocio es de nosotros, no? Y tú lo debes de ver mucho más Sí, seguido que yo, porque a eso sí, te dedicas, pero, o sea, la gente piensa que todo el dinero que entra al negocio, o todo lo que vendiste hoy, o todo lo que te pagaron hoy tus pacientes, es tu dinero. Y no es así. Entonces, financieramente ese es como el error más canijo que veo, porque hay días en donde pueden ser días o meses súper buenos y te alcanza a parar el enganche del coche y tú ya vas y claro. das el enganche del coche y ya tienes coche nuevo, y de repente el otro mes que no resultó tan bueno en ventas o en fin, Ujú. y empiezas a caer en esta carrera de solamente estar trabajando para sostener los gastos que ya tienes, ¿no? O las deudas que ya tienes, y no Sí. por una parte como más estratégica ay, se me fue la palabra ahorita. De una reinversión, de tener un Sí, flujo de de una inversión, efectivo. de construir un patrimonio realmente. Ujú. Totalmente, totalmente. Y eso pasa en todos los giros, ¿eh? No nada ¿Sí? más en el Entonces, en todas las médico. empresas. Sí. Y, por ejemplo, cuando abriste tu primera clínica, ¿tenías claridad de números como costos, rentabilidad o punto de equilibrio? Y te hago esta pregunta, que no le puedo hacer a todos nuestros invitados, porque sé que tú ya personalmente diriges las finanzas de tu red de clínicas. Entonces, cuando abriste tu primera clínica, ¿tenías esta claridad? ¿La fuiste adquiriendo? ¿Cómo estuvo el proceso? No sabía nada, o sea, realmente mi primera clínica fue bien chistosa porque se convirtió en una clínica. Empezó siendo un consultorio, Kimberly en su sillón Sí. dental, ahí Ok. trabajando. No tenía idea de nada. Obviamente, lo que te estoy diciendo, Eli, no es porque yo haya, o sea, yo ya pasé por ahí a final de cuentas, y también Sí. fui la que se gastó todo lo que entraba en un día a la empresa, sí o sea, entonces por eso me atrevo a compartirlo. Todos pasamos por ahí, pero lo importante ahí es, a ver, date cuenta, es un proceso, ya lo aprendiste, lo peor que puedes hacer es seguirlo repitiendo, porque entonces nunca vas a pasar de ahí. Pero lo que me dijiste es, no, todo lo fui aprendiendo. O sea, Ok. ahí es donde, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste hace rato de ¿cuándo te diste cuenta que no te alcanzaba a ser dentista? Pues ahí, cuando las finanzas no estaban como tan claras en el consultorio, era de, a ver, espérate, entonces también tengo que aprender de finanzas. Respuesta, Sí. sí. Todos los que somos emprendedores tenemos que aprender de finanzas, de ventas, de marketing, de capital humano, de liderazgo y de muchos otros Repite temas eso. más. Todos los que somos emprendedores tenemos que aprender de finanzas. Finanzas, ventas, liderazgo, marketing, y hay otro que se me está yendo, capital humano, que bueno, viene El siendo como liderazgo. el liderazgo, ¿no? Totalmente de Sí. acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál ha sido, Kim, la decisión más difícil o más cara que has tomado como empresaria? ¿Más cara o más difícil? Fíjate que, bueno, hay dos. Tengo una que ha sido la que más trabajo me ha costado, y esa es muy personal, ahorita se las comparto. Y tengo la más cara, que creo que está haciendo en este momento en la empresa. Y ahorita te voy a contar también por qué. Bueno, tú y yo tenemos un mentor en común que se llama Daniel Marcos. Sí, Y Daniel Marcos habla acerca de las etapas de crecimiento empresarial. así es. Y yo creo que en ese momento mi empresa, digo, somos 5 sucursales, y pues mi meta son 100 sucursales, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegué a estas 5 sucursales me di cuenta que de dos cosas: estaba topada en liderazgo y topada financieramente. Ok. Entonces dije, ok, ¿qué requiero hacer? Como reestructurar. Entonces, en este 2023 estoy haciendo como una reestructura de mi modelo de negocio, y creo que es una decisión bastante cara, porque me tuve que hacer la pregunta, trayendo a Daniel Marcos. Daniel Marcos dice, cuando tú estás en una empresa en donde ya es rentable, ya funciona y todo, tienes de dos: o te quedas ahí o das al siguiente paso, pasas al siguiente nivel. Ujú. Pero pasar al siguiente nivel, en este inter hay algo que se llama Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte, bueno, tú lo debes saber explicar mejor que yo, amiga, pero yo lo entiendo como esta parte decisiva en donde va a haber un tiempo en donde todo se va a estar reinvirtiendo, y la empresa llega un momento donde dices, a ver, espérate, o sea, facturamos bastante bien, pero los gastos están casi De tablas, ¿no? locos. Ajá, sí. Entonces, ¿dónde está? Pero hace 6 meses, o sea, esto era facturación y se veía así la utilidad, y ahorita no. ¿Por qué? Porque mi decisión fue
comenzar a reinvertir todo el capital, bueno, no todo el capital, gran parte de la utilidad en construir el equipo que me va a llevar al siguiente nivel, que es, bueno, duplicar mi modelo de negocio ya no de una sucursal, sino de 5 sucursales. Porque yo ya Claro. dije, si me voy de una en una, empecé en el Nunca. 2020, al 2024 ya tenía 5. Y dije, no, pues, ¿Cuántos llega, años imagínate, no necesito quiero 100, vivir para exacto. 100 clínicas? Claro. Y aparte tengo algo muy claro. Yo cuando empecé en el mundo del emprendimiento, Eli, dije 10 años. Y eso lo sabe mi familia, lo sabe mi pareja, lo sabe. Yo me puse una meta muy clara y yo dije 10 años voy a pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio para Kimberly? Si me tengo que dormir tarde, me duermo tarde. Si me tengo que levantar temprano, me levanto temprano. Si tengo que estudiar 10 libros, o si tengo que estudiar 5 libros, o si tengo que leer, todo lo que tenga que hacer durante 10 años lo voy a hacer, porque fue la meta que me puse para lograr mi libertad financiera. Creo que voy bastante bien y espero llegar, Va súper bien. a alcanzarla mucho antes de los 10. Llevo 5, pero entonces, bueno, volviendo al tema, es como estas 5 sucursales, estoy en un valle de la muerte porque quiero duplicar 5 de 5 en 5. Entonces después voy a abrir 5 sucursales de un jalón y luego otras 5 y así. Y va a ser mucho más fácil llegar al modelo de negocio o llegar a las 100 sucursales que son mi meta, O ¿no? sea, ¿pero tú querías las 100 sucursales en esos 10 años? ¿O quieres las 100? No, Ay, yo dije, no, no, estoy no, no, no. infartada. Ojalá, ¿no? Es que, ¿sabes, Eli? Yo creo que ya cuando, amiga, te ha Agarras pasado lo inercia. mismo, las puertas se van abriendo, o sea, Sí, tú tienes la meta sí. clara y estás pagando el precio y te estás preparando y te empiezas a rodear de las personas correctas y sabes que se va a lograr. Sí. No tengo que yo diga, para tal año quiero mis 100 sucursales. Están ahí. Y Ujú. lo peor que podría pasar, porque siempre me han dicho, sueña en grande. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te quedes en 50, ¿no? Y Ujú. aún así 50 sucursales creo que no me caería nada mal. Claro. Después puedo buscar socios, después, bueno, creo que eso ya se va a ir dando. No, los 10 años yo los tengo claros para mi Ok, libertad financiera. O ok, sea, eso es lo que tengo muy claro. Y yo una vez logrando mi libertad financiera, tengo planes hacer familia, muchas otras cosas. Entonces dije, ok, ahí ya podría bajarle un poquito al ritmo, porque ok. creo que el ritmo del emprendedor sí se vuelve todo un estilo de vida retador, no nada más para nosotros, sino para las personas que nos rodean, ¿sabes? Tú tienes hijos, yo no tengo hijos aún, pero quiero tenerlos, entonces creo que todo esto lo he ido planeando para decir, a ver, o sea, real estoy planeando mi vida, estoy tratando y sé que Dios tiene planes mejores para mí, sin embargo, yo sigo trabajando por los que creo que pueden ser, si algo cambia en el camino, estoy completamente abierta, ¿no? Pero, Perfecto. a ver, entonces no me Entonces quiero es la más desviar. cara. Esa es la más cara, creo, pero cara en el aspecto de que, pues a final de cuentas, sé que este año voy a ver poca utilidad de mi empresa, pero que lo que viene después, o sea, le estoy apostando a lo Es que viene, exponencial. es exponencial. Súper. Y la más difícil, y aquí viene como lo fuerte de ser empresario, lo fuerte que te dije hace rato de si no hay un propósito de vida detrás de esto, está raro porque el año pasado me tocó, en el 2025 me tocó vivir una situación en la empresa fuerte. Tú sabes que yo soy socia de mi hermana. Sí, Entonces, entre las dos empezamos a construir MK Dental, nos fue bastante bien. Conoces a mi hermana, sabes que es sí, una tipaza. sí. Tengo colaboradores en el equipo líderes. Y entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, hubo como un tema ahí de liderazgo y Ujú. de conflicto dentro de mi organización o de mis líderes de la organización, entre ellas mi hermana. Ok. Y creo que ha sido una de las decisiones más difíciles, Eli, porque recuerdo que en una ocasión mi hermana, con lágrimas en los ojos, me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si quiero seguir en el proyecto. Y o sea, para mí fue cañón, cañón por esa parte, porque imagínate que esa onda de decir, yo estoy soñando en grande, obviamente con quien más lo quiero compartir es con mi familia, ¿no? Claro. Mi hermana es mi socia, nos ha ido súper bien, pero también tengo de este lado a un grupo de personas que han confiado en mí, que me ven como su líder y como su ejemplo a seguir. Claro. Y que no es como que en algún momento creí que tenía que decidir por unas o por otras. Y con todo el dolor de mi corazón y con todo, pues sí, el peso que conlleva tener a un familiar dentro de la organización, hablé con mi hermana y le dije, eres mi hermana, te amo, siempre voy a estar para ti y esta es tu organización. Pero si tú eliges irte, no te puedo retener ni te puedo tener a la fuerza. Si te quieres ir,
adelante, yo siempre voy a estar muy agradecida y siempre vas a tener un porcentaje de la empresa porque es tu empresa, tú ayudaste Claro. a crearla. Y creo, Eli, que esa ha sido una de las decisiones o de los momentos más difíciles de Kim como líder, porque tuve que dejar a un lado esta parte de somos hermanas y decir soy la líder de una empresa y no Claro. puedo permitir que me gane la parte de soy familia, Emocional. emocional, Claro. porque tú y yo sabemos que a nivel empresarial la familia es la familia, o sea, la familia es la familia a nivel familiar, pues, Exacto. pero a nivel empresa, pues no hay parentesco, pero no porque no lo haya, sino porque él no puede pesar más un familiar dentro de la empresa. Pesa lo que pesa el puesto o lo que pesa, o sea, La posición. la posición, no sé si me explico, no sé Totalmente. si, Y es que y ¿sabes la qué, gente que Kim? nos vaya a ver va a decir, qué ¿De qué está maldita, hablando? porque No, no, le dijo a no. la hermana que No, yo casi, creo que esto casi. que acabas de decir es súper poderoso porque casi estoy segura que muchos de los que nos están viendo han empezado sus proyectos como proyectos familiares y, De hecho, y metieron a la hermana, al tío, al sobrino, pues sí, porque al principio, como bien lo dices, como lo dice Daniel Marcos, pues metes a quien se deja, a quien quiere trabajar exacto, contigo, la verdad. sí, Pero ya después cuando empiezas a profesionalizar tu empresa, el peso es de puta y a lo mejor, justo, y justamente hablando de, pues es que las personas que te trajeron acá no necesariamente son las que van allá. Entonces aquí creo que tocas dos puntos muy importantes. Una es la dificultad de trabajar con familiares que muchos de nosotros hemos sentido, incluyéndome. Y la segunda, algo muy importante que yo siempre les digo, a ver, no confundamos. Una cosa es tu posición como socio, que esa no la pierdes, y otra cosa es tu posición como empleado, que esa pues, si ya no eres adecuado para el para el puesto, pues puesto. tienes que salir. Pero eso le cuesta mucho a los empresarios entenderlo. Hay un libro de Grupo Urrea que lo dicen, o sea, porque incluso, pues ya cuando vienen las demás generaciones, tú no puedes esperar que una misma empresa dé hasta para los nietos, bisnietos y todos trabajando Correcto, ahí. Entonces hay una frase en ese libro que dice, esta es la empresa de toda la familia, pero no quiere decir que toda la familia puede trabajar en ella. Entonces eso a mí me parece súper poderoso porque cañón. en realidad la mayoría de los empresarios dicen como que es que quiero crear algo para mis hijos. Una, a veces los hijos ni quieren, pero la segunda es que si tienes, imagina que tengas 6 hijos y luego los 6 hijos tengan 6 hijos, eso es una locura. Entonces Y tienes que que los tener 6 tengan muy las bien. capacidades Exacto. para liderar una empresa, Exacto, ¿no? para participar en la Ujú, empresa. No le puedes dar trabajo a un familiar solo porque es parte de accionista de la empresa. Entonces claro. es súper importante y creo que eso es lo más valioso de lo que has tocado ahorita. De una cosa es que sigas siendo socia y que me parece muy acertado que le hayas dicho eso. O sea, está en tu empresa, tú sigues siendo socia, no necesariamente quiere decir que participes en la operación de ella, Claro, ¿no? ni en la toma de decisiones. Súper. Y me atrevo a tocarlo, digo, fue algo que en su momento me dolió mucho. De hecho, esta es la primera vez que lo hablo Gracias. públicamente, Muchas gracias. porque fue un episodio muy fuerte. Digo, el peso, imagínate el peso de la familia, de unos papás que te dicen, oye, es tu hermana, de verdad, casi, casi, Sí, estás prefiriendo a alguien más arriba de tu hermana. Y yo, no. Estoy sí, prefiriendo la empresa, pero no es porque prefiera la empresa, porque sí, la empresa trae un propósito y trae muchas personas que dependen de ella y de las decisiones que se tomen en ella. Y totalmente. entonces pasa mucho con los emprendedores, con los empresarios, que no nos atrevemos a tomar estas decisiones difíciles. Creo que un puesto de director general, que un puesto de líder, requiere mucha incomodidad, Eli, y mucho carácter para tomar decisiones que a veces pudieran ser súper crueles Sí, para allá afuera, pero que si uno no las toma, pues entonces, pues, y ahí tienes muchas empresas que se quedan ahí, incluso quiebran. ¿Por qué? Seguro es como el pan de cada día para ti, el cuántos socios no terminan separados, sí, cuántas empresas que empezaron creadas por matrimonios y después se separan y ¡fum! ¿Por qué? Porque nunca supieron distinguir en dónde era matrimonio y en dónde eran socios como empresarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me estoy metiendo en otros temas, pero no, pero o está sea, bueno. creo que es algo que pasa muy, muy frecuente y que el mensaje para las personas sería, si vas a tomar el papel de líder, requieres comportarte a la altura y también no nada más en los momentos bonitos del liderazgo, sino en los momentos cruciales y difíciles que implica ser el líder o el director de una organización.
Sí, me encanta. Oye, y hablando de esto, de las sociedades que fracasan y todo, y de las empresas que fracasan, ¿en algún momento tú has pensado que tu proyecto puede fracasar? Ay, que mi proyecto puede fracasar, yo creo que sí. Sería muy egocéntrico decir que no. Yo creo que ahí por ahí alguien dijo: "El Titanic ni Dios lo hunde", y mira lo que pasó. Exactamente. Entonces, yo no me atrevería a decir: "Mi proyecto es intocable", no, creo que no. Y creo que mi proyecto está basado mucho en temas espirituales, porque soy una mujer muy espiritual, creo en Dios. Entonces, siempre he dicho: "Dios, hasta donde tú me permitas". Muy Pero bien. el llamado sigue. Y yo creo que tú me trajiste aquí para hacer cosas muy fregonas. Entonces, mientras tú me lo permitas, yo sigo macheteándole día a día. Pero claro, sí creo y creo que todas las empresas en este planeta pudieran fracasar en algún momento. Es que te lo pregunto porque, por ejemplo, anteayer estaba platicando con una emprendedora que estoy apoyando y ella me dice, es que yo empecé las primeras 3 semanas de que con todo y voy a hacer y dice, y a la cuarta semana me dio un bajón de, no voy a poder, Ah, no okey, sé okey. qué. Y entonces, de repente sentimos de, a lo mejor mi visión no alcanza, a lo mejor este proyecto no es. Pero yo le decía a ella, para mí sí influye, o sea, claro que a todos nos pasa, creo que a todos nos pasa que de repente decimos, soy la mejor y aquí voy y voy a crecer y voy a facturar todo lo que yo quiera y de repente sí nos da para abajo y decimos, a lo mejor no puedo, a lo mejor Sí. no me alcanza. ¿Qué haces cuando te pasa eso? Yo creo que es bien famoso esto, Jessie también lo maneja súper bien. Le dice a sus alumnas el síndrome del impostor, creo Sí, que es el así se síndrome del llama, ¿cierto? impostor. Híjole, pues todos lo tenemos. Yo creo que es una vocecita, o sea, siempre que me han preguntado cómo eso es como, yo creo que es una vocecita interna, todos la tenemos, entonces ni nos sintamos especiales por decir. Creo que la diferencia de actuar es quienes elegimos bajarle. Yo siempre me lo imagino aquí, ya hasta me está pelado la oreja, mira, porque me lo imagino aquí y como que mi elección siempre es bajarle el volumen y decir, pues sí te voy a escuchar, güey, puede pasar, o sea, tampoco me creo intocable, pero elijo no escucharte y elijo hacer. Ok, Cuando tú haces, Eli, el resultado viene, tal cual. Entonces, pero sí, pasa muy, muy, muy seguido, pero ¿sabes por qué? Y aquí esto es importante. La motivación, tiene un límite de tiempo. totalmente. Entonces, los emprendedores somos muy motivados, pues, porque por algo somos emprendedores, y el emprendedor es el que dice: "Tuve una idea, sí, venga, va, va". 3 semanas después ya no estás tan motivado, y entonces Totalmente. ahí empieza lo que muchos mentores, tú que eres muy seguidora de Coral, también Coral lo dice mucho, cuando la motivación cae, la disciplina empieza a Entra, trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque totalmente. la disciplina es lo que te va a llevar al resultado. La motivación es temporal. Ujú. Y entonces, pues, así es como como yo lo manejaría. Pero, ¿no te pasa? Y creo que ahorita, más o menos diste la respuesta, que fue lo que yo le dije, es lo que yo hago cuando a mí me pasa eso, que no le quise llamar el síndrome del impostor, porque luego hay Sí, unos que lo entienden diferente, pero cuando te pasa esto que de repente dices: "No me va a alcanzar, tal vez no soy suficiente", pero no solo yo, mi proyecto tal vez no es suficiente, pues lo acabas de decir. O sea, te allegas de personas así. que te dan toda esta parte de, pues, a ver, síguele y sí está buena la disciplina, pero a lo mejor, incluso ponerte un sistema, ¿no? Claro. Entonces, toda esta parte de los mentores, pero también de las personas con las que te allegas, creo que sí es súper importante y creo que por eso somos amigas, pero El ¿no? contexto sí importa, Sí Eli, sí importa. importa. A mí me encanta y digo, no es porque esté aquí en tu espacio, pero tú y yo no hicimos Gracias. clic desde la primera vez que nos conocimos, pero porque es algo de energía, ¿sabes? O sea, yo Sí, creo que sí. y cuando las personas se encuentran en bueno, yo me atrevería como a decirles esto, cuando tú te encuentres ahí, entonces muévete de contexto. O sea, Ujú. cuando te sucede esto muy a menudo, se me quitó la motivación y ahora ya me estoy cuestionando si sí debo de hacerlo, si sí mi proyecto del ancho, si yo doy el ancho, es a ver, no estoy en el contexto correcto, requiero Sí, moverme de contexto. Y totalmente. entonces, ¿por qué? Porque no puedes florecer en un lugar donde no hay flores, ¿no? Totalmente. Entonces, muévete de contexto, punto. Súper, me encanta Ujú. esa frase. ¿Cuál crees?
¿qué es la mentira más grande que se cuentan los profesionistas? Y hablo de profesionistas porque tanto tú como yo, pues hemos partido de una profesión y después hemos puesto empresas. ¿Cuál crees que es la mentira más grande que se cuentan los profesionistas cuando van a empezar a emprender? Pues que lo que acabamos de decir, que no son suficientes o que requieren ser los mejores. De la pregunta una de las preguntas con las que iniciamos de requiero ser el mejor dentista y entonces se ponen a estudiar un chorro de especialidades y 10,000 doctorados y maestrías y todo. Y yo digo, tú eres una mujer súper preparada, yo estoy por terminar la maestría también, pero creo que esa es una de las mentiras más fuertes que nos contamos y que nos han hecho creer en la sociedad. Es como, porque digo, nuestros padres nos enseñaron, y yo creo que a ti también, y a mí también, es prepárate para que seas alguien en la vida. Y prepárate, pues significaba estudiar un chorro, ¿no? Entonces... No, y aparte la segunda parte, eso significa que no eres nadie en la vida. Ándale, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esa es una de las mentiras más grandes. Y ojo, no porque esté demeritando el conocimiento. Somos tú y yo, somos súper amantes del conocimiento, pero aguas con clavarte en solamente aprender una cosa en tu vida, porque lo que te va a llevar al siguiente nivel no es ser el experto en lo que dije hace rato, en lo que estudiaste, sino el ser muy bueno en lo que estudiaste y después empezar a crear un sistema que haga que se duplique ese conocimiento que tú ya tienes. Y eso está padrísimo. Porque, por ejemplo, actualmente en mi empresa yo tengo gente, colaboradores o doctores que trabajan para MK Dental o que trabajan en MK Dental más bien, y son expertos, son buenísimos en lo que hacen. Sí. Mucho mejores que yo, o sea, yo ya tiene un rato que, sí ejerzo la odontología aún, pero ya no me seguí preparando en temas de odontología y eso no me hace menos dentista ni mejor que ellos, simplemente me hace una dentista, pero que ha elegido prepararse en diferentes áreas porque tengo muy claro hacia dónde voy. Y esto aquí importante, Eli, porque tampoco quiero decir como, no estudié ninguna especialidad, no. Si tu pasión, si tu propósito de vida, otra vez lo traigo al tema, va como con el tema clínico, en tu caso con la contaduría o no sé, pues ahí dale. Dale, y si eso te hace feliz y ahí crees que estás contribuyendo y crees que de ahí viene la misión, ahí dale y sé el mejor protecista. Pero si es por otro lado, entonces deja de verdad, deja de invertir, porque a veces la gente se da cuenta muy tarde que ha invertido su tiempo, que es el único recurso que nunca va a volver en esta vida, y que lo han invertido de una manera no tan redituable, al menos financieramente. Totalmente. Y es que, por ejemplo, en el libro del mito del emprendedor, que me lo recomendó Fer Rodríguez, saludos Fer Rodríguez, él, bueno, les comento rápido, Fer Rodríguez estuvo como speaker con Kim y conmigo en un evento, por eso lo mencionamos. Pero en ese libro dice muy claro, o sea, como que pues empieza una persona que hacía muy buenos pasteles y pone una pastelería y quiere crear una empresa, pero hay una realidad y que creo que lo explica súper claro. Si tú quieres poner una empresa, no te vas a dedicar a hacer pasteles. Si tú amas hacer pasteles, no pongas una empresa porque te vas a frustrar. Correcto. Entonces eso me parece que es muy valioso, sobre todo a los profesionistas que quieren emprender. Si su pasión es hacer lo que ya están haciendo, pero dicen, pero ahora lo voy a hacer para mí. Eso no es real, porque si tú te quieres dedicar a hacer pasteles, entonces ¿quién va a dirigir el negocio? ¿Quién va a hacer marketing? ¿Quién va a hacer las ventas? ¿Quién va a atender al cliente? Y al principio te va a dar para hacerlo tú, pero si quieres crecer definitivamente no va a suceder, y si no quieres crecer, eso no es una empresa, sino un autoempleo. Correctísimo. Mejor no lo pudiste haber dicho, amiga. Es que yo digo que es bien sencillo reconocer a un emprendedor. O sea, ahora que gracias a Dios he podido tener la oportunidad de mentorear a algunos doctores, yo me doy cuenta bien rápido cuando alguien es emprendedor. Toda esta prisa interna que llevamos siempre y que ya queremos que las cosas sucedan para ayer, ¿no? Sí. Te debe pasar con tu equipo de trabajo. A mí me pasa mucho con el equipo de, Kim, es que apenas nos dijiste que esto y ahorita ya llegaste y nos dijiste que aquello. Y entonces tú identificas a un emprendedor, aunque sea alguien que está empezando. O sea, yo, por ejemplo, con las mentorías que doy, de repente me doy cuenta cuando alguien se acerca y me dice, quiero aprender esto. Y yo, bueno, lo vamos a hacer así.
te reúnes con esa persona la siguiente semana y ya lo hizo. Ya lo hizo. Totalmente. Y ya te está preguntando más. Y hay quienes dicen, quiero ser emprendedor. Y tú les dices, mira, vamos a empezar a hacer esto. Y te reúnes y te sacan 10,000 pretextos. Es que tuve pacientes, es que esto, es que lo otro. Entonces, yo sí me atrevería a decir, y de verdad espero que la gente que escuche esto no lo tome como a mal, pero emprender no es para todos, Eli. Emprender, vuelvo al tema, emprender es para este llamado interno, para este propósito de vida que dices, quiero impactar vidas, quiero apoyar a otras personas, quiero realmente las problemáticas que requiere ser emprendedor, aprender a solucionar, aprender a liderar y sobre todo aprender a mantenerme en zonas muy incómodas la mayoría del tiempo. Y eso no es para todos. Coincido, ser empresario no es para todos y Sí. es importante, y los que llegaron hasta aquí y no quieren aventarse eso, si quieren ya cambiar. Ok, amiga. ¿Qué habilidad crees que debería aprender cualquier profesional que que quiere convertir su talento en una empresa? Ya dijiste que tenemos que saber de finanzas, de marketing, de ventas, pero si tú dijeras, empieza con esta habilidad, con esta es la primera que tienes que saber si tú quieres hacer una empresa y ya no solo ser, diría Jessie, soy la, ¿no? Soy la que lava, la que plancha, Sí. todo eso. Lo tengo muy claro y lo voy a decir así, fuerte y claro, comunicación. Ok. Si tú quieres aprender a dirigir una empresa o quieres aprender a dirigir un equipo, requieres aprender a comunicar. Es la primera habilidad que requerimos de comenzar a desarrollar. Y si no te encanta comunicar y no lo disfrutas y no estés dispuesto a prepararte todo el tema, a prepararte en todo lo que conlleva volverte un buen comunicador. ¿Y qué es un buen comunicador? Comunicación todos tenemos, ¿no? Porque hablamos. Claro. Pero un buen comunicador es alguien que puede expresar lo que ve, lo que siente, cómo lo siente a las personas a las que lo está hablando. En este caso, las primeras personas, a ti mismo y a tu equipo de trabajo con los que empiezas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo recuerdo cuando empecé Meca Dental, las personas que están conmigo todavía, como mi equipo de líderes cercanos, empezaron conmigo hace 4, 5, 6 años, o sea, el tiempo que lleva la empresa. Y entonces logré comunicar con ellas cuál era el sueño, cuál era el propósito, y entonces esas personas siguen estando conmigo hasta el día de hoy. Entonces yo creo que la primera y la habilidad más importante, hay muchas, pero la primerita es volverte un gran comunicador. O sea que si no me gusta comunicar, mejor ni le entro o me pongo a aprenderla. Sí, claro, o sea, si tú ahí sientes que todo esto es completamente... ¿Se dice aprendible? No sé si esté bien dicha la palabra. Se exige, pero si no, no ya sé si la inventamos, pero aprendible. Aprendible. No, creo que sí tienes que desarrollar esa habilidad. Súper. Oye, Kim, pues ya dijiste, tu meta es poner 100 clínicas dentales. ¿Por qué 100? Pues, o 200. No, la verdad es que ese sueño tan grande... te digo, quien le puso pies y cabezas a ese sueño mío tan grande fue mi mentor y socio actualmente de Meca Dental, Mauricio Benoist. Sí. Entonces, cuando yo una vez platicando con él, me dijo, oye, ¿por qué quieres tener muchas sucursales? Pero yo nada más decía, quiero tener muchas sucursales. No decías cuántas. No decía un número, ajá. Pero, ¿sabes? Después me di cuenta por qué. Porque lo que tú decías hace rato, a veces el no sentirte suficiente o el no querer como aceptar el reto, porque es aceptar un reto, ¿no? O sea, no es fácil salir a redes sociales o a decir quiero 100 clínicas, porque pues para empezar el hate que puede venir sí. Y después de eso él decía, a ver, güey, o sea, ¿qué pex con esta vieja? No, como que 100 clínicas, está loca. Pero él, obviamente, entiendo que pues, tiene mucho más conocimiento que yo, seguramente mucho menos creencias limitantes de las que yo tengo todavía. Sí. Y entonces él dijo, bueno, pues pongamos 100. Cuando nos hicimos socios, era de, bueno, tú dices que muchas, ¿cómo ves si ponemos un número que sean 100? ¿Qué te parece 100? Claro, ¿no? Buenísimo. Porque ahora ya entendí que si al cerebro no le dices la claridad de lo que quieres, pues él te puede llevar a donde él quiera. Pero totalmente. Necesita tener claridad. Entonces, 100 fue el número que elegimos para decir que queremos 100 sucursales. 100 es un gran número. 100 es un gran número. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué podría mal ir sal? Ay, muy bien. Oye, ¿y qué tiene que pasar para que esa visión realmente se vuelva realidad? ¿Has pensado en eso?
¿Qué tendría que pasar? Pues que yo tendría que convertirme en una super líder o rodearme de personas muchísimo más fregonas que yo para que ellas sean las que ah, a lo mejor tangibilicen el sueño, ¿no? ¿Tangibilicen? Sí se dice. No sé si está No bien sé dicho, si hoy amiga, otra vez, inventamos, pero no sé si inventamos hoy palabras, pero tú dilas, no pasa nada. yo creo que, te digo, o sea, o yo o alguien más, no estoy cerrada, porque es que aquí viene lo bonito de la conciencia, de bajarle 2 rayitas al ego, decir, yo, no, o sea, yo nunca he dicho, yo voy a poner 100 clínicas Claro, dentales, son ¿no? mis 100 clínicas. Exacto, Ajá, no, o sea, yo totalmente. digo, Kimberly quiere 100 clínicas dentales, quiere ver 100 clínicas dentales. Si, Súper. si todas van a ser mías, no sé, si 50 van a ser con socios, si un día van a llegar y me van a comprar, no lo sé Si van a todavía. ser franquicias o cuál modelo Exacto, de negocio, no no importa. importa. De hecho, ya Súper. soy una franquicia, no he vendido ninguna porque todavía no voy por ese rubro, pero MK Dental ya tiene Buenísimo. el modelo de franquicia. Entonces, seguramente en un momento, ya cuando esto explote y mi marca personal y a lo mejor Kimberly salga más a redes y platique el proyecto y tenga socios, pues va a empezar a franquiciar y voy a empezar a vender franquicia. Me encanta. Entonces, no hay imposibles cuando está muy clara la meta. Súper, súper. Te voy a hacer una pregunta muy fácil o muy difícil para ti, no sé. Ay. Si mañana te Venga. quitan todo, Kim, todo, todo, no tienes ni una clínica, nada, y Nada. tuvieras que empezar de cero, ¿cómo construirías tu empresa otra vez? Yo creo que materialmente me podrían quitar todo, amiga, pero lo más valioso que tengo que está aquí y aquí, no me lo podrían quitar. Entonces, volvería a tomar los cursos que he tomado para volver a aprender lo que he aprendido, si es que Bueno, estuviera eso no te empezando de lo pueden cero. quitar. Es Eso que no me lo estás de pueden quitar. acuerdo que eso es súper fuerte, porque si inviertes acá, digo, salvo que te saquen el cerebro y pues ya te mueres, ya no tiene caso, pero si no, pues no te lo pueden quitar. ¿Estás de Sí, acuerdo? Lo que claro. inviertes en ti y en tu mentalidad, no te lo pueden quitar. ¿Y te acuerdas de esta frase súper cliché que bien vendedora que dice, vacía tu bolsillo en tu mente, que después tu mente va a llenar tus bolsillos? ¿Ves? Es súper real, no me parece Súper nada real. cliché, la verdad. Entonces, a mí me encanta. Creo que eso sería, o sea, lo material va y viene, digo, o sea, tampoco quiero sonar como muy, no, muy desapegada, ¿no? Pero si todo se fuera, pues yo creo que volvería a iniciar tal cual lo hice y ahora con mucho más experiencia, entonces seguramente llegaría más rápido. Me encanta. Pues muchas gracias, Kim. Ya nada más me resta hacerte la última, que es la que pienso hacerle a todos mis invitados para que se preparen. Así. Que es, ¿qué consejo les darías a los empresarios que hoy te están viendo y a los que quieren iniciar una empresa? ¿Qué consejo? Pues yo creo que lo que acabamos de decir, vacíen su bolsillo en su mente. Y algo muy importante, a veces la gente se compra mucho la creencia de no tengo, o sea, de ahorita no tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué todos recomiendan que invertamos? Y seguramente porque ellos venden cursos, ¿no? Sí. Entonces, oye, pero pues, si no eres capaz ni siquiera de invertir en ti mismo, que tú eres tu proyecto más importante, pues definitivamente no vas a poder invertir en nada más. Entonces, creo que el consejo siempre es prepárense mucho, inviertan. El conocimiento es, pues, lamentable o afortunadamente es dinero, pero también hay mucho conocimiento gratuito. Digo, no me preguntaste nada de mi historia, pero como para ponerte un poquito en contexto, yo empecé sin nada, Eli, o sea, sin nada de dinero. Eh, Trabajé en una tortillería que era negocio familiar antes de poner mi primer consultorio. No tenía dinero. El primer curso que compré fue con dinero que pedí prestado y Wow. después cuando tuve para pagar, pues pagué ese dinero, pero después volví a pedir más dinero para comprar mi segundo curso y así hasta que llegó el momento en donde pues los resultados han sido exponenciales, ¿no? Entonces, creo que si la gente se endroga para comprarse lujos o para comprarse cosas como muy banales, pues sería muy cruel pensar que no se pueden endrogar para comprar conocimiento, que eso es algo que nunca se va a acabar.
Entonces, Oye, Kim, pero ¿no pensabas tú cuando te drogaste para el primer curso? ¿No pensabas así como de qué hice? Porque creo que a muchos les pasa eso, así como, puta, ¿qué hice? Y a lo mejor no fue el curso indicado, no sé si a ti te pasó, pero algunos dicen, es que ya compré y no me funcionó y solo perdí el dinero. Pero ¿tú qué crees? ¿Es el curso, es el participante, las dos cosas? ¿Cómo ves esa parte? yo creo que es la falta de compromiso con nosotros mismos. Tú eres una chica super fit y tú te sientas como te sientas a las 6 de la mañana, yo veo tus historias y siempre estás en el gimnasio. Pase lo que pase, Eli, y yo no creo que no estés cansada físicamente, no creo que, o sea, tienes un ritmo de vida muy, muy, muy acelerado, también muy cansado. Entonces, es esa disciplina que yo creo que es la certeza, esa es la palabra correcta, la certeza de saber que el resultado que buscas está detrás de la acción que vas a realizar. Entonces, claro que tenía mucho miedo, porque aparte, pues nadie me apoyaba en aquel momento. El primer curso del que te estoy hablando, del que pedí dinero prestado, era en pandemia. O sea, imagínate, nadie en Sí. pandemia pensaba en invertir en educación. Bueno, sí, ya vi que algunos sí pensábamos en eso, pero la gran mayoría estaban muy espantados. Sí. Entonces, el yo decir, me voy a comprar un curso de crecimiento personal fue así de, a ver, espérate. O sea, en vez de que te compres un curso para que aprendas a ser mejor dentista, te compras uno de desarrollo personal, estaba como muy... Pero yo llevaba la certeza de que ese curso iba a lograr el primer gran cambio de mentalidad que yo estaba no esperando, que yo sabía que iba a suceder después de ese curso. Entonces, Súper. creo que aquí la certeza, que es esa fe de lo que aún no tienes, pero que sabes que puede suceder, es lo que nos lleva a tomar de ese tipo de decisiones y a decir, pues, Ingesu, ¿no? Ay, sí, me encanta. Me encanta porque, bueno, híjole, ya aquí ya me Sí, extendí. Ya cuando dije que era la última, ya me sí, extendí. Pero también parte de tu historia es que tú desde el inicio contrataste una persona. Y eso es algo que me pasa siempre que dicen, es que no, porque si yo puedo ganar, no sé, 50,000 y le pago 10 a una persona, pues ya nada más tengo 40. Y yo así de, o sea, no sé, hasta cuando le digo, a ver, repítanmelo, porque como que no me hace clic no, de, a ver, si vas está a tener bien. una persona que está trabajando y que va a generar para ti, pero adicional, yo siempre les he dicho, una persona te tiene que generar 2, 3, hasta 4 veces lo que tú le pagas. Entonces no Ujú. tendría mucho sentido decir voy a perder por pagarle a una persona. Pero tú sí lo hiciste desde el inicio. O sea, en lo que, Sí. para que los que no saben, Kim estaba en la tortillería generando en lo que no había consultas y tenía un asistente trabajando para ella, pues para que el consultorio no se quedara solo. Correcto. Pero ¿por qué, Kim? O sea, ahí todavía no tomabas tu curso. No, pero ya había entendido que, pues es que vengo de una familia de emprendedores, de comerciantes. Sí. Entonces, por ejemplo, en las tortillerías, me acuerdo, es la primera vez que lo voy a decir también, éramos 5 en la familia y lo más que llegamos a tener fue 5 tortillerías. Y entonces, ¿qué crees que había? Mi papá trabajaba una, mi mamá trabajaba una y mis 3 hermanas y yo trabajamos las otras 3. O Ok, sea, cada miembro de la familia tenía una tortillería, ok. porque la creencia siempre era al ojo del amo engorda el caballo. ¿Te Claro. acuerdas? Sí, Entonces sí. era como, bueno, pues ya no había más higos si no hubiéramos tenido otras tortillerías, yo creo. Exacto. Pero entonces yo ya había conocido eso y dije, no, no puedo repetir eso. O sea, Claro. no puedo repetir eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues contratar a alguien que esté mientras yo no estoy, porque seguramente alguien puede llegar. Y siempre lo digo, en otros podcasts he dicho como llegaba la gente a comprar tortillas y yo le despachaba y me decían, oye, ¿y el dentista? No sé, ¿es bueno el dentista? Y yo, sí, buenísima, buenísima. Y sacaba mi tarjeta y se las daba. Y te quitabas tu sombrerito, Sí, como en las caricaturas, y te claro. ponías el otro. Y me ponía el de dentista, ¿no? Entonces, Buenísimo. me encanta. La verdad es que fue una época bien chistosa. Tuve que romper muchas creencias. Creo que ahí es donde digo, Dios tenía planes y tiene planes perfectos para mí, porque yo nunca creí que después de todo eso ahora lo pudiera estar contando con tanto orgullo, porque en aquel entonces pues me moría de la vergüenza, ¿no? O sea, Ay, no, pero pero no por otra cosa, sino porque la gente no sabía que Kimberly era dentista, pues la conocían como la sí. muchacha de las tortillas. Entonces, ¿cómo vas a ver a la de las tortillas y luego ahí abriéndole la boca, no? Era raro, pero fíjate hasta dónde me llevó el creérmela tanto, porque esa misma gente fue la que empezó a traerme más recomendados para crear mi primer
consultorio y mi primera clínica dental, ¿no? Entonces me siento súper, súper bendecida y bueno, cero arrepentida. Está súper bien, pero sabes que amo y estoy adorando estas pláticas porque tú acabas de confirmar algo que yo siempre les digo. Todo mundo y toda empresa, aunque hagan las cosas muy mal, sirve de algo. Sí. Y eso es de mal ejemplo. Aunque sea, hay empresas que hacen las cosas muy mal y sirven de mal ejemplo. ¿Por qué lo digo así? Porque pues si tú ya viste, que es mi caso, que es lo que les digo, yo algunas historias que les saco y algunas lecciones que les mando por ahí en mis videos, es de empresas que asesoro, pero no solo de las que hacen las cosas bien, sino la mayoría son de las que hacen las cosas mal y tú dices, por favor que no te vaya a pasar esto. Entonces, me encanta porque tú dices, bueno, la empresa de mis papás sirvió de mal ejemplo y yo lo hice diferente, entonces está muy bueno. Es que todo suma, ¿no? A final de cuentas depende de cómo lo veas. Me encanta, Kim, me encanta la forma en la que le has dado la vuelta, me encanta cómo tienes razón, no me metí tanto en tu historia porque para los que no sepan, Kim hace contenido y tiene varios podcasts ya y yo no me quería ir como por el mismo lugar, Justo. pero sí, la historia de Kim es muy interesante, búsquenla en sus redes sociales. Amiga, ¿quieres decir por favor tus redes sociales? Pues doctora Kim Ríos, así me encuentran en Facebook e Instagram, la verdad es que nada, todavía no tengo mi podcast, ya lo estoy planeando ahí con Fer. Muy bien. Ya lo comprometí aquí. Pero no, me encanta, o sea, las pocas, creo que o sea, no sé, por eso les digo, a veces uno quiere, dicen cómo suceden las cosas, pues quién sabe, ¿no? O sea, un día alguien, bueno, no alguien, Jess me escribió y me dijo, oye, quiero grabar un podcast contigo. Y yo, pues yo quién soy, pues nada más tienes 3 clínicas, en aquel entonces tenía 3 clínicas, pues nada más has hecho 3 clínicas en 2 años y no es tan sencillo, ¿no? A veces uno lo hace tan de favor, lo platicamos hace rato. Claro. A veces lo que para uno es como, pues X, ¿no? O sea, lo hice, sí le he macheteado y todo, pero a veces no nos logramos reconocer ni siquiera nosotras mismas que cuando alguien más lo hace es de, a ver, pero ¿por qué, no? Jess me invita a grabar ese primer podcast, conecta muy bien pues con algunas personas, otras personas me empiezan a escribir por redes sociales y así poco a poquito me han invitado, gracias a Dios, gracias amiga, y nunca me cierro porque yo digo, me encanta que es parte de mi propósito de vida a final de cuentas, que si mi historia puede servir de inspiración para que alguien más se atreva a romper creencias limitantes, a batallar con temas de familia, a decir, a ver, gracias papá, gracias mamá por lo que me enseñaron, eso me trajo hasta donde estoy el día de hoy, pero de aquí en adelante yo elijo esto para mi vida, wow, yo voy a ser la más agradecida, porque a eso vino Kim a esta tierra, a poder ser una influencia positiva en las personas de las que se rodee. Qué bonito, Kim. Yo siempre digo que pues procuremos dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos y yo creo que tú vas para allá, entonces me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu cariño, por tu amistad y por lo que estás logrando y estás por lograr y por compartirlo. Muchas gracias a ti, Eli, de verdad es un placer, amiga. Gracias a tu audiencia y bueno, estoy para servir en lo que se ofrezca. Muchas gracias.